Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un placer inmenso para mí el poder esta tarde compartir este precioso culto que ofrece el Centro de Enseñanza Bíblica Agua Viva, nuestra iglesia. Esperamos que el Señor esté tocando su corazón con la palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 4, capítulo 4, versículo 23, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la poderosa palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, y guardamos muchas cosas. ¿Ven? Guardamos las cosas materiales de una manera muy especial, le damos un valor y un cuidado tremendo. Somos celosos en guardar los tesoros, el dinero, algo que tiene mucho valor, pero la palabra nos dice que sobre todo lo que nosotros guardemos, la casa, el dinero, lo que sea, que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar el depósito de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque de lo que esté depositado ahí van a salir nuestras decisiones. Sean buenas o sean malas, nosotros las vamos a tomar basados en lo que está guardado, en lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Así que yo quiero abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Les invito también a que esté con Biblia del otro lado. Vamos a ver en el capítulo 1, verso 1 de Lucas 15, vamos a ver el caso del hijo pródigo. Vamos a ver unos cuantos casos, pero comenzamos con este caso. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Sabe que esto es algo un poco extraño en esta cultura? La cultura hebrea era un poco extraño que alguno de los hijos tenga este arranque de rebeldía, llamémosle así, este deseo de independencia, tomar la decisión de enfrentar al padre y decirle: Padre, dame la parte que me corresponde. En la cultura occidental esto es bastante común. Es más, hay lugares como en Estados Unidos donde ya se les dice: bueno, ya tenés 16, 17, ya podés vivir solo, ya te podés independizar, pero no es así con la cultura judía, no era de esta manera. Los libros que cuentan sobre las costumbres bíblicas nos hablan de que, por ejemplo, cuando el hijo se iba a casar, mandaba a extender el sitio de su tienda, como dice Isaías 41, extiende el sitio de tu tienda. Se empezaban a agrandar, a colocar más estacas, a poner otra habitación, porque el hijo venía con su esposa ahí junto al padre. También cuentan que cuando el hijo se levantaba a la mañana, se iba junto al padre, esta es una de las costumbres, se iba junto al padre mirando hacia abajo en una actitud de total reverencia. Dice que le besaba la mano al padre y se quedaba esperando reverentemente las instrucciones del padre. Tal concepto era para los hebreos el honrar al padre. Así era. Entonces suena un poco extraño lo que le pasó a este jovencito, justo al menor, que dijo de repente: voy a ir a conocer el mundo. Más bien es como que quiso salirse de la bendición, salirse de la cobertura del papá y hacer su propia vida. Algunos dirán: bueno, quiso buscar su felicidad en otra parte. Según el concepto de felicidad que algunos manejan, es así, ¿verdad? Pero yo les quiero decir que, para mi entender, este jovencito no tuvo ese pensamiento de la noche a la mañana. No fue que de repente tuvo un arrebato y hoy amaneció y encaró al papá y le dijo: quiero que me des el dinero que me corresponde. No, yo creo más bien que estos pensamientos estuvieron dando vueltas y vueltas en su cabeza. Se suele decir que los pensamientos son como aves que revolotean permanentemente sobre nuestra cabeza y que tenemos que tener mucho cuidado
a cuál de esos pensamientos, a cuál de esos pájaros que revolotean por ahí, nosotros le vamos a permitir que se posen en la mente y que aniden en el corazón. Ahí está el que tenemos que tener cuidado de lo que guardamos en el corazón. Hay pensamientos buenos, malos, lindos, feos, pero tenemos que nosotros ser muy sabios de que esos pensamientos no vengan, si no vienen de Dios, vengan a quedarse acá, porque cuando se quedan acá, cuando se posan en la mente, ya es como que nos empieza a gustar la idea, empezamos a elaborarla, después ya se anida en el corazón y de ahí a ejecutarla es un paso muy, pero muy pequeño. Entonces, uno dice, si es que él estuvo pensando y estuvo meditando sobre esto, cuando encaró al papá, siendo el papá también muy protector de sus hijos, siendo una figura de autoridad, sabiendo él que tal pensamiento no provenía de Dios y que no iba a ser bueno para su hijo, esa decisión que estaba tomando, ¿por qué el papá no le puso un obstáculo? ¿Por qué no le dijo sencillamente no? Vas a esperar un tiempo, cuando te corresponda te lo voy a dar, pero ahora no es el momento. ¿Por qué no le puso un obstáculo? ¿Y sabe por qué no le puso un obstáculo? De la misma manera y por la misma razón que Dios no nos pone tropiezo cuando nosotros tomamos una decisión, cuando ya la hemos tomado aquí, cuando ya aquel pensamiento se anidó aquí, entonces tenemos lo que se llama determinación. Ya cuando determinamos hacer tal o cual cosa, mire, no hay quien nos haga cambiar de pensamiento o de decisión, ni aún el Señor. No porque no tenga poder, sino porque Él respeta el libre albedrío que nos dio. Entonces el Señor en ese momento es como que afloja, es como que nos deja. Entiéndame bien el término nos deja, es como que el Espíritu Santo de verdad se contrista. Antes de eso, el Espíritu Santo nos da muchísimas señales, nos muestra, nos habla por la palabra, nos habla por temas musicales, nos habla por el pastor, nos habla por la radio, hasta por los inconversos, hasta por la gente que no conoce de Dios, por la boca de un niño también nos puede hablar y trata de disuadirnos, de hacernos recapacitar, de hacernos pensar, no, por ahí estás mal. Es como si fuera que vamos a tomar una ruta y hay una cantidad de señales de tránsito que nos dicen cuidado, camino en mal estado, si seguís te vas a caer, hay un precipicio o lo que sea, pero nosotros hemos decidido igualmente tomar esa ruta, igualmente tomar esa decisión. Entonces el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se frena, ya no nos dice nada más y pasa lo que pasa. Nosotros decidimos, hacemos las cosas. Mire, lo que pasó con la historia del hijo pródigo, seguramente muchos de los que están hoy conectados conocen esta historia, es muy conocida, pero habrá quien no la conoce, quien la está escuchando por primera vez o quien está tratando de recordarla. Entonces, por eso vamos a leer qué pasó con él. Nos quedamos en el versículo 2 donde dice que el papá le repartió los bienes. Después dice, el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No estaba preparado para salir de la cobertura del papá. Jovencito, ¿estás preparado para eso? ¿Están esos pajaritos revoloteando sobre tu cabeza de que ya tienes la edad de la mayoría, de que ya podés salir, de que tu papá te tiene que dar lo que te corresponde y que tenés que hacer tu propia experiencia? Y estamos de acuerdo en eso, pero hay un tiempo para cada cosa. ¿Ven? Hay un tiempo de madurez, un tiempo en el que sí estamos capacitados para tomar lo que nos corresponde, para asumir compromisos, responsabilidades, pero si no estamos en condiciones de manejar nuestra vida, esta es una decisión peligrosa. Es lo que le pasó a este jovencito. Entonces dice el 14, y cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No sabía administrar sus bienes. Y cuando tenemos bienes, cuando tenemos dinero, cuando estamos en una buena posición,
vamos a tener muchísimos amigos, los amigos van a venir, los amigos nos van a invitar, nos van a plantear cosas, hasta negocios inclusive también, que ni siquiera sabemos si nos van a resultar o no, pero bueno, vamos a tener quien nos ayude a gastar aquello, a malgastar aquello. Pero cuando todo lo hubo malgastado, él se quedó completamente solo. Es un decir, ¿verdad? Sin amigos, sin nada, sin nadie. Y la pasó muy mal. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que llegó este jovencito, descendió de lo que era su nivel, de lo que era su estatus, de lo que era su lugar en casa de su papá, descendió hasta lo más bajo. Llegó a mendigar, a desear la comida que se le daba a los cerdos. Y estamos hablando de los judíos, estamos hablando de lo que significan los cerdos para ellos, que es un animal inmundo. Él tenía que cuidarlos, alimentarlos, y encima deseaba ser alimentado de lo que se le daba a los cerdos. Bueno, hasta ahí me voy a quedar un ratito, vamos a quedarnos en eso un ratito. Y volvemos al punto, ¿por qué el papá no le atajó? Usted sabe que si nosotros leemos Jonás, la historia de Jonás, dice en el versículo 1, Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios llamó a Jonás y le dio una encomienda, le encargó una misión. Él tenía que ir a Nínive a dar un mensaje. Pero ¿qué pasó? En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire cómo es. Uno que toma la determinación de irse porque él quiere explorar el mundo. El otro que se escapa, o sea, que se levanta para huir voluntariamente de la voluntad de Dios. Dios que le da una misión y él que dice, no voy a ir, me voy a levantar. Tenía la determinación de huir. Por esa razón, porque yo me preguntaba, ¿por qué ese barco? Él no llegó cuando el barco ya zarpó. ¿Por qué dice pagando su pasaje? ¿Por qué no se le cayó? ¿Por qué? No sé si las túnicas tenían bolsillo en ese entonces, creo que nos llevaban en una bolsita, no sé dónde él tenía ese dinero, quizás en uno de esos, como se dicen, los bolsitos de cuero, ya no lo sé. Pero la cosa es que él tenía el dinero y el barco estaba ahí como esperándole. Entonces uno vuelve a decir, ¿qué pasa? Que cuando hay una determinación, sea de hacer lo que no es correcto en la vida, que nos va a afectar en la vida personal, como en lo ministerial, en lo que sea, que nosotros vayamos a determinar cosas que no es bueno para nuestra vida, ni siquiera el Señor hace nada ya por detenernos. No nos pone obstáculos, no nos frena, nos deja que hagamos la experiencia, pero en ese proceso Él nos va a recoger y Él nos va a enseñar. Vamos a ver eso un poquitito más adelante. Así que cuando uno ya toma la determinación, amados hermanos queridos, ni Dios puede hacer nada. Cuando alguien toma la decisión de hacer lo malo delante de Dios, ni siquiera Dios puede disuadirlo, ni se toma el tiempo de disuadirlo. Él nos dio no solo libre albedrío, Él nos dio a nosotros la capacidad de redireccionar esos pensamientos, de no dejarlos ahí, de sacudirnos, de sacarlos fuera, porque no sirve. El Espíritu Santo interviene poderosamente antes de eso, pero quiero que sepa que cuando nos hemos determinado en algo, como ya lo dije, el Espíritu Santo retrocede. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando las personas que han tomado esta determinación que no es correcta están en pleno proceso, muchas veces se enojan contra Dios, muchas veces reniegan, y muchas veces dicen, parece que Dios no me escuchara, parece que Dios no está ahí, Dios no me habla, Dios no me muestra, oro, lloro,
abro mi corazón delante de Él y Él está como mudo, está, no sé, y se enojan con Dios. Y yo quiero decirte, no te enojes con Dios, porque Dios siempre está ahí. Y más bien ponte a revisar las señales que te dio antes para que no llegaras a ese punto. Y por el amor que Él nos tiene y por su misericordia es que no nos deja solos en el proceso tampoco. ¿Amén? Bueno, se levantó para desobedecer este hombre. Ahora, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué pasó con esta gente? Dice en Lucas capítulo, nos quedamos en el 17, les voy a leer, porque se había quedado deseando comer las algarrobas, ¿verdad? Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabe qué es tan importante ese volviendo en sí? Nosotros podemos estar manejándonos como si estuviésemos enajenados, como y que realmente esos pensamientos, esos pájaros que revolotean ahí tomaron posesión de nuestra mente y nos confunden, no nos dejan ver las cosas. Y hay un dicho en guaraní que yo no lo sé repetir, pero alguien me dijo una vez, hay un dicho en guaraní que es, el que se quiere casar y el que quiere comprar auto, no hay quien lo haga cambiar de postura, de decisión. Bueno, uno actúa como si, no importa los razonamientos que hagan con uno, cómo nos expongan todo. Hace poco hablaba con alguien que me dijo, yo no sé por qué una persona que conocía tanto a ese hombre con quien yo me iba a casar, ¿por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? Seguramente esa persona habrá dicho, no me voy a meter en esto porque no importa lo que yo le diga, no importa lo que yo le cuente, no importa cómo le hable, si esa persona decidieron casarse, lo van a hacer. Claro, después están las consecuencias, ¿verdad? Y ese volver en sí es demasiado importante. Ese fue como que algo le hizo un clic, algo ahí en la mente y le hizo recapacitar. Es como que le volvió la cordura, como que en un momento le volvió la cordura, como que en un momento abrió los ojos y dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿En qué momento? Y esto me hace acordar Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, recuérdate por tanto de dónde te caíste y arrepiéntete y haz las obras primeras. ¿Qué pasó? Es como que tenía que pasar la película al revés y decir, ¿en qué momento? ¿En qué estuve pensando para enfrentarme a mi papá y pedirle lo que me correspondía y después malgastar y tirar y derrochar como si no nos hubiera costado una barbaridad todo eso que él puso en mis manos? ¿Y qué estuve pensando? Bueno, lo importante, siempre que nosotros tomemos una mala decisión, que tengamos una determinación firme de hacer lo malo. Lo bueno de todo esto es que en algún momento estemos abiertos a recapacitar. Lo bueno es que en algún momento podamos volver en sí y reconocer. Y él dijo en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe que esa determinación, esta otra determinación, me levantaré e iré a mi Padre? Hubo una pésima determinación antes, donde el Espíritu Santo ya le dejó que haga lo que tenía que hacer, pero ahora él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Quiero decirle que ese es el momento en el que la batalla va a ser cruenta, porque sabe que Satanás no está dispuesto a perder todo el territorio que ha ganado sobre su vida. Él ganó cuando él aparta a un hijo de Dios de su propósito, cuando lo aparta de la fe, Satanás gana la batalla. Entonces en este momento tenía que hacer cualquier cosa. Este es el tire y el afloje, este es el momento en que Satanás saca toda su artillería pesada para que él no dé el paso, que se quede en el deseo. Hay mucha gente hoy que se queda con el buen deseo de levantarse, de ir al Padre y hablar y orar, de ir al pastor y pedirle perdón, o a la iglesia si salió mal de allí, o a su esposo, o a su hijo, o a su hija. Hay mucha gente con un sentimiento muy noble, muy lindo. Me levantaré e iré y voy a hacer, pero se quedó ahí. Nunca se levantó, nunca fue, nunca hizo. Bueno, pero este no es el caso de este varón. Qué bueno que él se levantó, dice. Ahí sabe cómo Satanás le puede
le va a bombardear. Seguramente al hijo pródigo le dijo, no, no te molestes, no vayas. Tu hermano primerito ni te va a saludar. Y así mismo fue. El hermano estaba muy molesto, el hermano mayor. Pero el padre lo vio de lejos, dice. El padre, en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y corrió a abrazarlo. Pero seguramente que antes de dar ese paso, de levantarse y de ir, habrá batallado. ¿Me perdonará papá? ¿Me recibirá de nuevo en casa? El orgullo, la vergüenza, todas esas cosas son estrategias seguramente de Satanás para hacer disuadirlo. No, mejor no me levanto nada, mejor no voy nada, voy a seguir así, ya va a salir algo mejor, ya va a surgir alguna que otra changuita y voy a poder vivir. Seguramente algún otro trabajo voy a conseguir que no sea este de los cerdos, voy a aguantarme un poco más. A veces es increíble todo lo que podemos aguantar por ser tercos, por ser duros de corazón. Aguantamos cosas que ni se sabe, quizás por orgullo, quizás por temor, por lo que sea, pero ahí Satanás trabaja durísimo. Pero ¿sabe qué está haciendo el Espíritu Santo? Está preparando el momento. Acá estuvo preparando el abrazo, estuvo preparando el corazón del padre que siempre estuvo con ese anhelo de que el hijo regresara. Estuvo preparando la mejor túnica, estuvo preparando el mejor ganado que ellos iban a comer ahí para celebrar. Estuvo preparando la fiesta, estuvo soñando ese papá con el día que regresara el hijo que se había ido y que para él estaba muerto. Así está nuestro papá esperando por nosotros también. Él está esperando por ese momento en que nosotros volvamos en sí, algo nos haga clic acá y digamos, ¿qué estoy haciendo acá? Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. ¿En qué momento tomé esta mala decisión? ¿Cómo fue? Me voy a recordar cómo fue para arrepentirme, para volver a hacer las obras primeras. ¿Qué fue lo que hice? Y entonces empezar a arreglar, a desandar lo andado y a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás pues se subió al barco, se metió, dice, allá abajo para dormir. Muchos que tienen llamado del Señor para hacer tal o cual misión están en esa condición. Bueno, por supuesto, se desató una tormenta espectacular, una tormenta muy fuerte. Cada uno de los marineros dice que hacía oraciones a su Dios, a su deidad, a lo que ellos creían, buscaban de alguna manera ellos que ese viento se calmara, que el mar se aquietara, que esas olas gigantescas que amenazaban dar vuelta a la embarcación, que se calmaran. Eso estaban intentando esa gente. Pensar que para nosotros es tan fácil. El Señor le dijo a los vientos que se calmen, y los vientos se calmaron, pero ellos no conocían a Dios, no conocían al Dios de Israel. Entonces el otro seguía durmiendo ahí, se enojaron y le dijeron, tú levántate y clama a tu Dios a ver qué pasa. Pero cuando lo llamaron y le preguntaron quién era, entonces ahí Jonás le dijo, yo soy hebreo, yo soy el que hizo todo este desastre, yo soy el responsable. Él le declaró todo eso. En el versículo 9 de Jonás, en el capítulo 1 dice, soy hebreo y temo a Jehová. No quiere ver si no le temía, porque temiéndole y todo, él se levantó para huir. Imagínese si no le temía. Dice a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, pero ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y entonces, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Imagínese en ese momento cuando a él le preguntaban, porque mire que los pensamientos son muy rápidos, usted me puede decir, pero no dio el tiempo para que él tuviese esa lucha. La lucha espiritual es así, no necesita tiempo, es al instante, son dardos que van y que vienen. Y esta gente que le estaba interrogando, y él que estaba diciendo lo que pasó y que sabía que tenía que tirarlo al mar, habrá pensado, y si le digo otra cosa, y si miento, total ya desobedecí. Una mancha más no hace más sobero al tigre, ¿verdad?
ya mentí, ahora puedo yo, digo, ya, ya desobedecí, ahora puedo mentir. Y así muchos siguen en la cadena de pecado y uno trae al otro y al otro y al otro por temor a las consecuencias, en vez de reconocerse en el momento y asumir el proceso, sabiendo que en el proceso está Dios para ayudarnos, para enseñarnos, para salvarnos, para rescatarnos. Así que habrá pasado esa lucha también. Bueno, lo tiraron al mar y usted ya sabe, el Señor había preparado un pez. Dios había preparado un pez para que lo recogiera y tratar con él dentro de ese pez, para tratar con Jonás y su desobediencia. Es muy peligroso, amados, no tener control de las cosas que metemos en el corazón, de las cosas que dejamos anidar, que dejamos entrar. Es muy peligroso porque llega un momento en que nosotros ya no vamos a tener control de aquello y va a ser mucho daño nos va a causar. Así también cuando nosotros nos determinamos a hacer bien, porque yo le di dos casos que se determinaron a hacer el mal, pero cuando se determinaron a hacer bien, como en el caso de Daniel 1:8 dice, Daniel estaba prisionero en Babilonia y dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No importa lo que a él le mandaran hacer, comer las comidas consagradas a los ídolos o arrodillarse, lo que sea, él dijo no me importan las consecuencias. Yo propuse en mi corazón no contaminarme y no me voy a contaminar. Y eso le costó que lo echaran al foso de los leones. Claro que tiene consecuencias cuando nosotros nos enfrentamos y nos determinamos para bien también. ¿Y sabe qué pasó? Así salió impecable del foso de los leones. Los leones no le hacían caso. Algunos dicen, ¿saben por qué a Daniel ningún león le hizo nada? Sí, nosotros sabemos que es porque el Señor le tapó la boca. Pero algunos dicen, no, es que Daniel no tenía ni olor a carne, todo era espíritu. Qué bendición, ¿verdad? Así que es importante la determinación, amado. Y cómo llegamos a decisiones profundas y a determinarnos, todo depende de lo que esté en nuestro corazón. Y por último, le voy a dar el caso de Jesús. Nuestro Jesús, mire, dejó todo lo que él tenía en el cielo para venir a la tierra, a vivir una vida humana, una vida miserable, digamos que, porque dice la palabra que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. El vivir una vida humana ya de por sí tiene algo de miserable, porque miren, nosotros estamos en una naturaleza caída y realmente todo lo que nos rodea es suciedad, pecado. Él vino a nacer, en un pesebre, en el lugar más maloliente, en el peor lugar, porque era en el establo, donde estaban todos los animales y donde comían los animales. Esa fue su cuna. Usted ya conoce esta historia, usted la conoce, pero mire que él llegó el momento que para cumplir su misión tenía que ir a la cruz. Y qué importante lo que estaba en el corazón de Jesús. ¿Sabe lo que estaba en el corazón de Jesús? ¿Sabe lo que había en su depósito? Estaba usted y estaba yo ahí. En su corazón, en su determinación era salvarnos a usted y a mí. Eso era lo único que él tenía. Y nada ni nadie lo iba a hacer mover de ahí. Y usted sabe que uno de los discípulos, Pedro, famoso, el sanguíneo, el temperamental, el que de repente decía cualquier cosa, no, Señor, le dijo en un momento dado, por favor, no vas a ir a la cruz, no permitas que tal cosa te acontezca. Y el Señor le dijo, cállate, Satanás, cierra tu boca, porque tienes la mira en las cosas de abajo y no en las de la tierra y no en las de arriba. O sea que el Señor tuvo la tentación también fue tentado para ser disuadido de lo que él venía a hacer, para cambiar de posición. Mire, Satanás también estuvo sobre él, y dice la palabra que en un momento dado, él le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay alguna posibilidad de que esta humanidad se salve sin que yo tenga que dar mi vida tan tempranamente, de una muerte
en la cruz tan horrenda, tan vergonzosa, tan inmerecida, porque yo nunca te fallé, Señor. Si hay alguna posibilidad, por favor, pero, ojo, yo vine a cumplir, vine a obedecer. Esa determinación me hizo bajar a mí acá, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué impresionante es, porque el Señor tenía en su corazón el darnos la salvación. Mi amado, dice Filipenses 2:8, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pasó todo lo que pasó por amor a ti, por amor a mí. Él estaba determinado a darnos la salvación a como dé lugar. No la merecíamos, no la merecíamos, no la merecemos porque somos pecadores, pero Él tomó esa determinación y nada lo hizo disuadir, ni lo horrendo de lo que le esperaba. Pero claro, ahora Él está a la derecha de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Él no se quedó en esa cruz. Eso es lo glorioso, eso es lo bueno, eso es lo precioso. Si Él se hubiera quedado en esa cruz, mire, en vano sería nuestra fe. Si Él hubiese sido vencido por la muerte, en vano sería nuestra fe. Pero Él no se quedó ahí. La muerte no lo pudo contener porque Él es la vida. Así que Él resucitó, y en esa resurrección gloriosa es que tenemos cabida con Él, usted y yo. ¿Ven? Quiero recordarles, y con esto termino, quiero recordarles esto, dejárselo encarecidamente como un, no sé si consejo, pero de parte del Señor es un mandato, pero de parte mía es un consejo. Por favor, cuide el contenido de su corazón. Cuide el contenido antes de que llegue ahí. Cuando Eva se comprometió cada vez más y más y más y más, comprometió sus sentidos con aquella fruta prohibida, le fue más difícil retroceder. Primero prestó los ojos, primero los oídos, los ojos, el olfato, el tacto, después ya mordió, y sí es cierto, pudo escupir y pudo decir no, pero no tuvo esa determinación. Ya dejó avanzar demasiado esos pájaros que estaban revoloteando por su mente. Bueno, en este caso era una serpiente. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Quiero invitarle a orar y pedirle al Señor que le ayude, y que me ayude también a mí a ser vigilantes, a ser cuidadosos, a ser celosos con esos pensamientos que nosotros vamos a darle cabida, tanto en la mente como en el corazón. Porque aunque Dios es misericordioso, y aunque Él siempre nos tiene un proceso, siempre hay un pez, como pasó con Jonás, para salvarnos, siempre hay un Padre amoroso esperándonos, como pasó con el hijo pródigo. Sin embargo, salimos muy heridos en el proceso. Pasamos muchas cosas que no tenemos necesidad de pasar. Y quién sabe si en una de esas no nos quedamos y no llegamos. Nos quedamos por ahí y no llegamos a los brazos de papá. Si por ahí no morimos en el intento y no llegamos. ¿Ven? Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Le invito a cerrar sus ojos